En el antiguo Egipto, cuando el mundo aún era un océano primordial, existía un fuego silencioso. Ese fuego era Tum, no un dios lejano, sino el que arde dentro de cada ser, el que se ama a sí mismo, y por eso crea, el que se divide para encontrarse a sí mismo. Tal vez nunca escuchaste su nombre, o tal vez lo conoces, pero no sabías que siempre estuvo contigo. El dios Tum o Atum no es solo un dios del pasado, es una presencia viva, una llama antigua, que arde en lo más profundo del alma humana. Tum es el uno, que se ama tanto a sí mismo que decidió crear un universo. Para contemplarse, no necesitó a nadie para nacer. Se autocreó, se convirtió en existencia, por pura pasión de ser. En la antigua teología de Heliópolis, Tum, también conocido como Atum, es el dios primordial, el uno original, el que surge solo, desde el caos silencioso del Nun, el océano primordial, que existía antes de todo. Atum significa el completo, el consumado, el que contiene todo en sí mismo. Desde esa esencia autosuficiente, Tum creó a las primeras deidades, Shu el aire, y Tefnut la humedad, y lo hizo desde sí mismo, en un acto de emanación tan íntimo, que los antiguos lo representaron como una autogeneración absoluta, porque Tum no creó por necesidad, sino por deseo profundo, por amor a la imagen. Tum no crea desde la carencia, sino desde la plenitud. Desde el océano primordial del Nun, emergió solo, con una sola certeza: yo soy. Ese yo soy es la chispa original, el deseo divino, que aún arde en cada uno de nosotros. Porque Tum no se quedó en el pasado. Tum es tu fuego, tu pasión, tu impulso de crear. Es tu mejor amigo, aunque nunca lo hayas visto. En el antiguo Egipto, los sabios decían: Tum no solo es el uno que se desdobla para poder amar su reflejo. Tum es el secreto de todas las almas, porque cada alma se ama a sí misma, por sobre todas las cosas, pero nadie lo confiesa. Por eso Tum creó al Tú, un reflejo de sí mismo, para relacionarse consigo mismo, como si fuera otro, y así, descubrirse. Tum es el yo, es el tú, y es la relación entre ambos. Esa es su Trinidad, no una doctrina, sino una experiencia viva, que cada alma repite, sin saber que está encarnando al Dios. Cada persona se ama a sí misma, por sobre todas las cosas, pero necesita un doble, una imagen, un tú para proyectar ese amor, y llamarlo relación, pero ese tú no es realmente otro, es el yo, viéndose a sí mismo, desde afuera, es el alma, reconociéndose en el espejo de su propio deseo, es el yo, queriéndose en forma de tú, el yo, el tú, y el vínculo entre ambos, son una sola y misma cosa. Eso es Tum, el gran secreto de todas las almas, el que nadie confiesa, pero todos practican. Por eso, Tum es también llamado el dios del doble, el arquetipo de Géminis, el signo que se busca a sí mismo, en su propio espejo. Géminis no es dualidad rota, es reflejo, es diálogo interior, es el alma, que necesita hablar consigo misma, para saberse. Tum representa esa necesidad de desdoblamiento, no como separación, sino como forma de reconocimiento. El doble de León, la corona solar, mirando hacia el oriente y el occidente, en su iconografía más profunda, Tum aparece con una corona formada por dos cabezas de león. Las dos cabezas no se oponen,
se complementan, simbolizan los dos horizontes, los dos tiempos, el pasado y el futuro, unidos en el presente, sus ojos dobles, sus orejas dobles, sus colmillos gemelos, son el símbolo de una conciencia que ve y siente en dos direcciones a la vez, una mente solar y total, una pasión que abarca los extremos, un alma que arde en el centro del espejo. Pero, ¿por qué un león? Porque en el simbolismo egipcio, el león representa el poder solar absoluto, la vigilancia de los dos mundos, la realeza divina y la fuerza que protege el umbral. Entre los tiempos, Tum no está en una sola dirección, habita el centro, entre los extremos, el ahora. Los dos leones de su corona recuerdan a los que se colocaban en los templos, uno mirando el ayer, el otro el mañana, ambos protegiendo el instante eterno, el despertar del alma, y como la diosa Sekhmet, la leona solar, Tum también arde, no con violencia, sino con pasión consciente. El león representa ese fuego, que no retrocede, porque es la conciencia, que se reconoce a sí misma, sin temor. Si este video te está despertando algo dentro, dale like, comparte, y haz que otras almas también despierten. El uno en dos planos, Atum y Osiris. Desde la teología heliopolitana, el uno primordial es Atum, el que se autogenera, el que da origen a la gran Eneada. Shu, Tefnut, Heb, Nat, Osiris, Isis, Set y Neftis. Él es el principio indiferenciado, el ser que, al dividirse, genera la creación, pero desde la teología osiríaca y mistérica. Osiris es también el uno, pero en otro nivel. Osiris es el uno, en el corazón del mundo creado, el núcleo divino, que ha descendido, que ha muerto, y se ha fragmentado, para fecundar la vida. Atum es el uno trascendente, el que está antes de todo, el que se basta a sí mismo, y se manifiesta desde el Nu. Osiris es el uno inmanente, el que se entrega al tiempo, el que se sacrifica, para que el alma humana despierte, y recuerde su origen divino. Ambos son el uno, pero en distintos planos. Atum, el uno que es antes del tiempo. Osiris, el uno que entra en el tiempo, para redimirlo. Muchos sabios antiguos lo sabían. Por eso, Osiris es llamado el rey del más allá, el juez, el señor del silencio, porque en lo profundo, también él es una forma del uno eterno, el que ha descendido al mundo de la multiplicidad, para recordarnos lo que somos. Tum y el guerrero, no importa quién seas, rey, soldado, obrera o artista, si caminas con pasión, Tum va contigo, es el amigo silencioso del guerrero interior, el que pone su mano en tu hombro cuando estás a punto de rendirte, y te sonríe, esa sonrisa, dulce y feroz, limpia y poderosa, te recuerda que el fuego aún vive en ti. En una antigua estela, el dios Tum aparece al lado del faraón Sesostris, sonríe y le pone la mano en el hombro. No le da un arma, no le da una orden, solo le da su presencia. Y esa presencia basta, porque Tum no lucha por ti, lucha contigo. Es el Dios que respeta tu voluntad, pero la enciende cuando la ve vacilar. Por eso, es llamado el amigo del imperio, el que acompaña al que da todo por su causa, sin importar si lleva corona o delantal. Lo importante no es lo que haces, lo importante es con cuánta pasión lo haces.
¿Has sentido alguna vez que algo simplemente te hace bien? Aunque no sea fácil, aunque te canse, aunque nadie lo entienda, eso que haces, cuando lo haces con el alma, te devuelve a ti misma. Y ahí, sin darte cuenta, estás sonriendo como tú, no por orgullo, no por éxito, sino porque estás en ti, en tu centro, en tu fuego verdadero. Esa sonrisa del Dios en la estela, es también la sonrisa que vive en tu rostro, cuando estás en coherencia con lo que amas, y su mano en tu hombro, es la energía que te impulsa a seguir, aunque nadie más lo comprenda, porque no hay tarea pequeña, si se hace desde el alma, no hay vida sin valor, cuando se vive con pasión, y esa es la verdadera gloria del guerrero, no ganar, sino arder. Tum es tu mejor amigo, no porque te dé respuestas, sino porque te acompaña, mientras eliges con pasión, aunque triunfes o fracases, si hiciste lo que amabas, ya ganaste, porque tú eres tu mejor amigo, y cuando vives desde el fuego interior, desde tu verdad, Tum vive en ti. Esa es la sonrisa del alma, y es el mayor regalo. Tum y el sol. El sol no es un solo Dios, es un viaje, una trinidad, que recorre el cielo, día tras día, siguiendo el pulso sagrado de la existencia. En el amanecer, el sol es Horus el joven, el que asciende, con fuerza y promesa, el halcón brillante, que despierta al mundo. En el ocaso, el sol se convierte en Osiris, el que desciende hacia el Duat, como semilla que se entrega a la tierra, el que muere para fecundar la noche, con su sabiduría, pero en el centro del día, cuando el sol arde, en su máximo poder, cuando la luz brilla, sin sombra, cuando todo está despierto, y en marcha, ese sol, es Tum, el sol en su apogeo, la conciencia plena del fuego, la fuerza, que sabe lo que es y no se oculta. Cuando el sol está arriba, no se busca, se afirma, se expresa, se expande, se entrega, y eso es el Dios Tum, el fuego solar, en su potencia total, el yo, que ya no duda, el ser, que camina iluminando. Por eso se dice que Tum es la fuente psicomental biológica de todo poder, porque cuando estás en tu centro, cuando tu fuego interior está encendido, tu mente se alinea, tu cuerpo se fortalece y tu alma irradia. Tum no es solo luz, es energía viviente, conciencia en acción, voluntad en movimiento, y ese mismo sol vive en ti, cuando caminas con claridad, cuando haces lo que amas, sin ocultarte, cuando tu fuego no se apaga, por miedo ni por duda. Ese momento, eres tú, eres el mediodía de tu alma, el centro del cielo, el sol, que sabe quién es y brilla. La Trinidad escondida, el Dios Tum, es el uno que se ama, pero también es el uno que se desdobla, y en ese desdoblamiento nace la Trinidad escondida. No es una doctrina, no es un dogma, es una vivencia secreta, que todo ser humano ha experimentado, aunque no siempre sepa nombrarla. Tum es el yo, Tum es el tú, Tum es la relación entre ambos. Esa es su Trinidad, no hecha de personas, sino de posiciones del alma. Psicológicamente, todos los seres humanos se aman a sí mismos, aunque el mundo les diga que no deben. Pero ese amor, para verse, necesita un espejo, y ese espejo es el tú, un doble, un reflejo, un segundo polo, para vivirse a sí mismo como relación. No existe el tú sin el yo, y no existe el yo completo sin el tú, y entre ambos
surge un tercer fuego, la relación. Esa relación no es el vínculo humano común, es una vibración sagrada, una llama que une sin romper, una danza entre lo que soy y lo que reconozco en mí, a través de ti, yo, tú, lo que somos, entre ambos. Esa es la Trinidad del Dios Tum, el secreto que nadie confiesa, pero todos viven. Y cuando alguna vez hayas amado de verdad, no solo al otro, sino a lo que tú eras, cuando estabas con ese otro, entonces habrás conocido al Dios Tum. Tum no es un Dios que vive en los templos antiguos, no es una estatua en ruinas, o una idea olvidada. El Dios Tum vive en ti, en cada vez que creas algo desde el alma, en cada vez que amas, sin reservas, cuando luchas con todo tu fuego, aunque no tengas certeza, aunque no tengas fuerza, pero igual, avanzas. Tum es la llama, que no se rinde, la pasión que no se explica, el impulso, que no se detiene, cuando haces lo que amas, cuando sientes que algo te llama, desde adentro, cuando sabes que no puedes traicionarte, aunque duela. Eso también es Tum, porque es la energía que crea, que ama, que lucha, el mejor amigo, que nunca se va, no te impone, no exige, no te juzga, solo está contigo, como el fuego al corazón, como la luz al día. A veces lo sentirás como una certeza profunda, otras como una mano invisible en tu hombro, o como una voz silenciosa que te dice: hazlo, eres tú, esto es real. Y ahí, justo ahí, aunque no lo veas, aunque no lo nombres, el Dios Tum está. Y si algún día te encuentras creando, amando, o luchando por lo que en verdad importa, entonces no estás solo, estás con Tum, o mejor dicho, Tum está siendo tú. Antes de todo, antes de la luz, antes del tiempo, antes incluso del cuerpo y del alma, a Tum se pensó a sí mismo, y al hacerlo, no fue creado, no fue llamado, se imaginó en lo profundo, y la creación empezó a arder. El dios Atum fue el primero en tener intención, el primero en concebir una idea dentro del abismo, el primero en saberse, antes de manifestarse. Por eso, Atum no solo es el uno que se ama, es también el uno que se proyecta, como una chispa, que sabe lo que quiere ser, antes de tener forma. El dios Atum es la voluntad original, la conciencia pura, el pensamiento sagrado que da origen a todo. Y cuando tú, desde tu alma, imaginas quién podría ser, y decides encarnar ese fuego, tú también estás pensando como Atum. Tum o Atum, ¿es uno o son dos? La verdad es más sutil y más hermosa. El dios Atum es el uno, en su forma más pura, el ser completo, el todo antes del tiempo, la semilla del universo, antes de germinar, se autocrea desde el silencio, desde el abismo del Nan, sin necesitar a nadie, porque ya es todo. Pero cuando ese uno decide mirarse, decide arder, entonces se vuelve el dios Tum. Tum es Atum que se ama, Atum que se enciende, Atum que se convierte en fuego vivo. Atum es la fuente, que lo contiene todo. Tum es la llama, que elige expresarse. En algunas tradiciones, especialmente en las escuelas gnósticas, este acto de desdoblarse, de encenderse, se conoce como pleroma, la plenitud de la totalidad, el espacio donde el uno
se manifiesta en todas sus posibilidades. Así, Tum no es solo el fuego de Egipto, es también la chispa que arde en el corazón de la conciencia universal. Atum es el todo en reposo. Tum es el todo en movimiento. Y tú, cuando creas, desde tu verdad, cuando te afirmas, sin miedo, cuando ardes, sin pedir permiso, tú también eres Tum. El dios Atum no solo se ama a sí mismo, se contiene a sí mismo, y en ese acto, contiene todo lo que llegará a existir. En los antiguos himnos, los sabios lo llamaron Padre de los Neteru, no porque los haya fabricado uno a uno, sino porque todos ellos vivían en él, como potencias aún no diferenciadas, como símbolos, esperando forma. Pero ¿quiénes son los Neteru? Son los principios divinos del antiguo Egipto. No son dioses externos, sino fuerzas vivas del alma, de la naturaleza y del universo. Cada uno representa un aspecto del uno: sabiduría, transformación, visión, verdad, tránsito, luz, caos, amor. Isis, Osiris, Horus, Set, Neftis, Ra, Maat, Tot, todos ellos son expresiones vivas del uno, formas en que la conciencia se manifiesta para guiar la experiencia humana. Por eso, contener no significa tener algo aparte en su interior. Significa que todo lo que existe ya estaba en él, como semilla, como sueño, como posibilidad pura. Podemos decir que el dios Atum es el pleroma egipcio, una palabra antigua que significa la plenitud. En las tradiciones gnósticas, el pleroma es la morada del todo, la plenitud de la esencia divina, un espacio donde la totalidad reposa antes de despertar, como chispa viva. Así, Atum es la fuente universal, que sueña todas las formas y contiene todas las posibilidades, el todo lleno de esencia, la fuente universal, de la que todo emana, como si fuera un útero sagrado, donde todos los seres duermen antes de nacer. Y dormir no significa ausencia, significa presencia en reposo, existencia aún no despierta, conciencia que espera ser llamada por la forma. El dios Atum es ese lugar, esa presencia, ese uno, que lo contiene todo, antes del principio, y desde su centro callado, emergen Sui Tefnut, Gebinat, Isis y Neftis, Osiris y Set, y todos los demás nombres, que no son más que formas temporales, del uno, que los soñó. El dios Atum no solo es el uno que crea, es el uno que contiene, el uno que espera en sí mismo a todos los seres, que alguna vez brillarán. Este fuego no termina aquí, este es Continuum, el espacio donde lo eterno sigue hablando, donde el alma recuerda, y la llama nunca se apaga. Si este mensaje encendió algo en ti, dale like, suscríbete a este canal y comparte en los comentarios. ¿Qué sentiste al ver este video sobre el dios Tum? ¿Cuándo fuiste Tum sin saberlo? Tu voz también es parte del fuego. Gracias por caminar este viaje, por recordar lo que ya eras por arder. Te esperamos. Hasta pronto.